¿Tú podrías convertirte en un criminal? No alguien ajeno a ti, sino tú. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo o alguien muy cercano a ti. ¿Qué tendría que pasar para que tú llegaras a cruzar esa línea? ¿Te has puesto a pensar? Esto es Enfoque Forense, de la productora Enfoque Sonora. Yo soy Adrián Duarte, Y yo soy Carlos Robles, somos licenciados en criminología y este día vamos a hablar de si el criminal nace o se hace. pero antes de empezar, la verdad tengo aquí un comentario un poco constructivo. La vez pasada, cuando empezamos, pues sí nos vieron muchísimo, muy nerviosos. Yo Pero creo que ahorita, Carlos, dilo. yo creo que era muy evidente, ¿no? Que sí estábamos un poco nerviosos, pero también parte de la culpa la tiene Felipe, que no nos avisó. Ya está, para decir nosotros. Estábamos platicando, el Adrián todavía y yo, y nos dijo: "Ya". Y nosotros, como pudimos, nos ¿Cómo presentamos? presentamos, ¿no? Pero, pues, bueno, salió. Y, pues, para ahora sí, para entrar un poquito a detalle, ¿tú te has puesto a pensar qué tendría que pasar de que tú te conviertas en un criminal? ¿Tú te has puesto a Sí, pensar, Adrián? pues yo lo he pensado muchas veces. De hecho, en las conversaciones, las pláticas que tengo con los jóvenes, es uno de los temas que son muy enfático en él. Pues, ¿qué tendrías que hacer tú para convertirte en un criminal? ¿Qué te orilla a ti a convertirte en un criminal? Lo que Y, estábamos hablando la otra vez de todo el mundo tiene un precio. pues, puede ser que sí, puede ser que no, pero de entrada, ¿tú crees que el criminal nace o se hace? Yo creo que se hace. Se Yo hace. creo que se hace. ¿Tú? Pues, nomás por llevarte la contra, voy a decir que nace. Porque fíjate que existen, pues, factores psicológicos, por ejemplo, las personas que tienen ya una predisposición, que nacen con una enfermedad hereditaria, Claro. genética, como por ejemplo la esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia, ¿ahí qué me Bueno, puedes decir? pero creo que se hace porque puede traer ya integrado biológicamente, ya en su genética ya viene programado esto, lo que me estás diciendo, pero también se va a formar conforme vivencias y la sociedad misma va a ir detonando este gen que ya tiene. Lo va a ir detonando a lo mejor, pero ya lo va a traer. Entonces nace O y la sea, y la sociedad hace que evolucione, pero nace. sí, sí, pero también hace que evolucione, pero ¿qué hace que evolucione? Por las O mismas sea, lo desarrolla la misma sociedad. Entonces, lo hace la misma sociedad en diferentes conductas y diferentes aprendizajes y vivencias que va teniendo la persona. Entonces, se pero puede ya trae hacer. la condición, o por ejemplo, las personas que entran con brotes psicóticos, Ah, también sí, viene. también. Entonces, yo creo que nace. Bueno, ¿Te mantienes en que se hace o que nace? se hace. Todo esto es un poquito más complejo de lo que Sí, estamos claro. hablando. Obviamente, estamos tomando No. posturas contrarias para fortalecer un poquito la plática y empezar con el pie derecho este podcast, ¿no? Entonces, como les decía, es un poquito más complejo y hay muchos aspectos que nosotros, como estudiosos de las ciencias forenses, pues nos fijamos en cada persona que delinque, porque un delincuente no lo puedes analizar en una forma comunitaria. Cada delincuente tiene sus factores específicos, porque como sabemos, todas las personas somos distintas, afrontamos los duelos, afrontamos las frustraciones de maneras distintas y tiene que ver con parte de los factores criminógenos que tenemos cada uno de nosotros, Sí, ¿verdad? y funcionamos, como comentas, cada quien funciona diferente, todos pensamos de una manera diferente. Y es lo bonito también que tiene la criminología, que te da más campo a estudiar porque cada persona es diferente, cada persona va a reaccionar de una manera diferente a los factores biológicos, a los factores sociales, a los factores ambientales. Entonces, es bonito también de la criminología que puedes abarcar todos esos puntos para hacer una perfilación para llegar a un objetivo, porque el criminal, la realidad es que ni nace, ni se hace, es, Es la fórmula que ajá, gusta, es la ¿verdad? fórmula que, Entonces, yo creo que también cosa, pues, muy relevante es que por ejemplo, en las noticias muchas veces vemos cómo personas que socialmente ante la sociedad se veían, pues,
personas sanas, centradas, de repente las vemos cometiendo crímenes atroces, ¿no? Y es cuando te quedas, oye, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es que él, siendo tan bueno, llegó a cometer esa conducta tan grave? Sí, ¿No? no, no. ¿A qué quieres que se deban estas conductas o estos cambios tan repentinos en la conducta de la persona? Pues a eso llegamos de lo que comentaba, los factores que son, en este caso, biológicos, sociales, del lugar en el que tú te encuentras, etcétera. Todo eso nos ayuda a nosotros a la comisión de cierto tipo de delitos en ciertos momentos específicos que nos ayudan como tal, pues, ¿no? Entonces, creo que podemos ser la mejor persona del mundo y tener los mejores valores y la mejor educación y venir de un lugar perfecto, casi, ¿no? Pues raramente vamos a venir de un lugar perfecto, la realidad es esa, ¿no? Pero, Y pero más en sí, México. más en México, sí, sí. Pero sí influye mucho todo tu entorno social, el lugar en el que tú estás, cómo te desenvuelves también. Pero, ¿por qué no nos vamos por partes? A ver, mencionas tú los factores sociales, o los factores psicológicos, los factores ambientales. ¿Por qué no vamos paso por paso desmenuzando todo Vamos esto? viendo uno por Y uno. así, por ejemplo, para ti que nos estás viendo, puedas tú analizar tu conducta y ver muchas veces, analizando en retrospectiva, podemos observar por qué tenemos esta conducta, de dónde viene, qué pasó en mi infancia que me hace actuar así y poner ojo, porque así como hay factores que nos ayudan a cometer delitos, hay factores que nos alejan, ¿sí? Que serían los factores repelentes, los Así impelentes, ¿no? es. Pero ahorita Sí. vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar un poquito de los factores biológicos, Ujú. que son los que nos pueden también en una cierta parte acercar un poquito a cómo delinquir. Existen los factores genéticos, que la genética en una parte nos puede ayudar a la comisión de ciertos tipos de delitos. Existen factores genéticos como lo es el mesomorfo, el endomorfo, el ectomorfo, que son complexiones de los seres humanos que nos ayudan a cierta comisión de algunos tipos de delitos. Los que comentaba ahorita, los endomorfos, los ectomorfos y los mesomorfos son el gordito, el que es un poquito más delgado y el que no tiene que hacer esfuerzo para estar fuerte, ¿no? Todos conocemos esos tipos de físicos y los hemos visto siempre en la sociedad. Pero también existen lo que son las enfermedades que nos pueden traer problemas en estos factores. Por ejemplo, alguna enfermedad que pueda traerme un cambio a mí, pudiera ser a lo mejor un cáncer, alguna enfermedad de tipo biológica. Oye, y no solo hablando de delitos violentos, ¿no? No, no, También no. estamos hablando de delitos contra tu propia salud. Un cáncer, pues, sabemos que les pega muy duro a las personas y más cuando, pues, no se detectó a tiempo, ¿no? Entonces, un cáncer puede llegar a desarrollar, pues, tanto conductas para autolesionarte Claro. o para intentar, pues, atentar contra la vida misma, ¿no? Entonces, lo mencionas muy bien, los factores genéticos, pues, las lesiones, el la complexión, ¿no? Sí, Y la claro. complexión también marca mucho el qué tipo de delitos va a cometer una Sí, persona. porque sí, como nos ven ahorita, yo soy un poquito más grande, un poquito más robusto, Carlos es un poquito más delgado. O sea, tú estás mamado, yo no. Sí, ojalá, ojalá, pero no. Por ejemplo, a mí me costaría el doble que a Carlos, a lo mejor escalar una barda, pues, porque yo peso 20 o 30 menos que Carlos. Pero a eso vamos con la genética, pues. Las condiciones que tengo yo en mi genética me impedirán hacer cierto tipo de delito que a Carlos se le facilitaría y a mí me sería un poquito más complicado, pues, ¿no? Ujú. Entonces, a eso llegamos con los factores genéticos, pero también los factores de enfermedades biológicas que nos orillan a veces a, a, a sentirnos de cierta forma, poder atentar contra nosotros mismos. O inclusive, fíjate, algún tumor que tengamos en el También, cerebro, o sea, afecta nuestra conducta o nuestra manera de cómo nos asociamos con nuestra realidad, ¿no? O sea, también eso puede también, puede claro. puede Y luego lo de las lesiones. Lo de las la lesiones lesión. que podemos tener en lo largo de nuestra vida, las lesiones que podemos tener, afectarían también o serían un factor pro
o en contra de la comisión de un delito. Porque hay casos en los que pasan accidentes en la vida cotidiana donde te cae una piedra en la cabeza y esa piedra fracturó una parte de tu cerebro y ya no te deja relacionar las cosas de la misma forma que antes lo hacías. Entonces, si antes a lo mejor no cometías delitos, etcétera, a lo mejor la condición o este accidente que tuviste, esta lesión, pudo ayudar a que ahora tengas un factor que pueda llegar a la comisión de un delito. Y sí, más que nada la parte frontal de nuestro Sí, cerebro, que es la que se asocia con la conducta y cómo nos relacionamos nosotros con los demás, ¿no? Entonces, al momento de verse afectada tanto con un accidente, algún golpe, pues también tenemos que prestar atención. Si por ahí tú te golpeaste y ves como que te empiezas a actuar distinto a como eras antes, pues ojo, preocúpate. ¿sí? Preocúpate y preocúpate por los demás, ¿sí? Sí, sobre todo, ¿no? O sea, que también lo que puedes hacerte a ti, pero también lo que puedes hacer con los demás. Y fíjate, esto me recuerda una historia, ¿no? La historia de cómo nosotros ahora podemos estar estudiando la criminología. Existía por allá un señor, hace mucho Un tiempo, gran señor. Yo sé un de gran quién señor hablas. que creó la poderosísima criminología y es César Lombroso. Por hoy les voy a contar la historia de César Lombroso, que esta persona, pues, le dio la curiosidad de analizar a las personas que delinquían y solo analizaba a personas que ya estaban en cárceles, Ujú. que habían fallecido, y lo que él hacía era analizar su cráneo. Analizaba las deformidades del cráneo, si era protuberante, un occipital que tipo cresta, y buscaba señales atávicas. ¿Cuáles eran las señales atávicas? Eran las señales de involución. O sea, él atribuía a que la persona delinquía porque no había alcanzado una evolución. Qué interesante, ¿no, Sí, Adrián? pues era, él se refería a los rasgos físicos que Sí, tiene uno, así. pues, En pocas imagínate. palabras, si eras feo, eras delincuente y sácame de ahí, y sácalo de ahí, ¿no? Y así se Y regían, no, imagínate, Carlos, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿no? Digan que siguiera la misma teoría esa de que si eres feo vas a la cárcel. Sí, pues eres Imagínate. feo, eres un criminal nato, así lo llamaba. Eres un El criminal criminal nato, de apto. y era el criminal atávico, haz de cuenta, ¿no? Y fíjense que antes las cárceles, pues eran para encerrarte y ahí te quedabas, o sea, no había Sí, posibilidad de salir. no había Y quiero un juicio, pues. no existía la reinserción, Sí, no. olvídate de eso, o sea, ahora ¿qué? O te No, 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 quemaban, o sea, algo drástico, sí, pero obviamente pudiera ser. sufrías miles de torturas. Inclusive, ¿por qué los tatuajes eran tan mal vistos antes, Adrián? Es ¿Tú lo, sabes? es lo que te digo, pues yo tengo tatuajes también y viene de ahí mismo, pues de que si antes te marcaban, pues la gente que estaba en la cárcel era marcada con un tatuaje, pues en este caso ya se hacen diferente, ¿no? Pero así se marcaba la gente que estaba en la cárcel anteriormente. Entonces, por eso hasta el día de hoy hay algunas personas que conservan ese tabú todavía de que si tienes tatuajes, no puedes estar en cierto lugar y eres malo y muy probablemente puedas cometer un delito. Y más que nada los abuelos, ¿no? Yo creo Sí, ya. O pues sea, los abuelos ya ya ahorita ya los jóvenes, no, y ya he visto señoras que se tatúan. O sea, sí, se van. Por o ejemplo, el papá del Salim, ah, un amigo de nosotros. saludos también. Saludos al señor, Sí, bien buena onda, y él tiene varios tatuajes. sí. Y pues Entonces, van. he visto gente ya mayor, de hecho, así que ya son de la tercera edad con tatuajes y son gente bien, pues. Simplemente se era, la sociedad los juzgaba de cierta forma que ahorita ya entendemos que, pues no, por ahí, pues no. Y bueno, pues después de esta pequeña historia, podemos seguir con los factores psicológicos. Yo creo que estaría bien, que es algo que no se analizaba antes. Como les digo, nos centramos tanto en lo biológico, tanto en lo físico, que por hoy no entraba el estudio ni de la sociedad, ni cómo influía la sociedad para que una persona delinquiera. O sea, en la criminología contemporánea, por decirlo así, el delincuente nacía y así se creaba, por Sí, decirlo así, ¿no? ya De venía, pues nacimiento. ya lo traía. Pero Ahora sí que obviamente, ese sí nací. así es, nacía supuestamente, pero pues ahora ya sabemos que existen más Sí, factores, como los psicológicos, como les menciono. Hay personas que traen enfermedades, por ejemplo, eh,
la psicosis, que la psicosis engloba ciertas condiciones, por Ujú. decirlo así, y no es nada más que cuando la persona ya pierde un control con su realidad, ¿no? Y esto también conflictúa un poquito la impartición de justicia, porque ¿cómo vas a juzgar a una persona que no está consciente de la realidad? De lo Y que es ahí hace, donde ¿no? entran también los Claro. psicólogos forenses o los psicólogos clínicos para determinar si la persona al momento de cometer la conducta, pues estaba consciente. Pero eso es un factor psicológico muy importante. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es grande la probabilidad de que una persona con brotes psicóticos llegue a cometer una conducta antisocial, Sí, ¿sí? pues viven en una realidad. O los que pierden la realidad, pierden Ajá. el sentido de la realidad como nosotros las podemos observar. O sea, yo pudiera estar aquí sentado y si yo tengo esa problemática, me da un brote psicótico y Dios me está hablando y me dice que mate a Adrián porque es un demonio. Entonces yo lo ataco y yo Imagínate. con un arma improvisada, pudiera ser con el vaso, pudiera ser con el cráneo. Entonces, Sí. esa condición es un rasgo, un factor psicológico. También los conocidos, la personalidad psicopática, una de las personalidades más controversiales Sí. dentro del estudio de los criminales, ¿no? Ted Bundy, ¿quién más? La Y Mataviejitas aquí en ah, México, o es sea, cierto, ¿no? personas que van un poquito más allá de una enfermedad, de un trastorno de la persona antisocial, que todavía escalan un poquito más a la psicopatía. Y están también los que son un poquito más los que tenemos más normalizados ahorita. Los factores psicológicos que tenemos un poquito más normalizados ahorita, por ejemplo, lo que es la ansiedad. Oye, por Claro. ejemplo, compañeras, las amigas. Ahí, por ejemplo, habría que analizar la conducta, el de dónde viene, o sea, porque uno, las conductas por lo regular casi siempre las aprendemos, ¿eh? Es muy raro que un menor de edad, en este caso menor, eh, realice conductas sin antes haberlas observado. Entonces, Sí, sería bueno analizar de dónde viene la casa, o sea, el núcleo familiar, porque en el núcleo familiar es donde se empieza a desenvolver la hombre. persona. Somos sociables por naturaleza. O sea, aprendemos más que nací. ¿Y sabes qué más también, Adrián? La falta del amor, la falta de amor en los Sí, pequeños, eso la afecta verdad un chorro. que Yo creo que me atrevería a decir que afecta más que las drogas, que el uso de las drogas. sí, porque la realidad de esto es que ya también como ya hemos pasado por algunas de las etapas, por ejemplo, la adolescencia, que es de las etapas donde uno va descubriendo quién es, para dónde va, qué le gusta, qué no le gusta. Y en esa etapa se vive mucho, o sea, o se puede ver mucho esa falta de amor que a veces pueden tener, de que a lo mejor no reciben un abrazo o un buen comentario o un recibimiento cuando llegas de la secundaria a tu casa y cómo te fue, hijo, Sí. o ya comiste o no comiste, etcétera. Pues no, los detalles también no, es un factor que nos va a ayudar a llegar a la comisión de un Sí. delito, pues. No, y aquí, como menciona Felipe, el caso de las menores estas que en Sonoita fue. Sí, ¿verdad? En Sí. Sonoita. Primero que nada, hay que ver que hubo una planeación. O sea, a lo mejor no tan elaborada, porque a la muchacha la encontraron, o no sé si la invitaron. ¿La invitaron a la casa o se la encontraron en el camino? Bueno, se le encontraron en la casa, a lo mejor y no tenían una planeación tan estructurada Ujú. Pero como había ir a intención, buscarla, pues. pero no vemos a lo mejor un arrepentimiento, lo vimos, ahí la persona que lo va a analizar, tenemos un arrepentimiento, no sé, ¿no? O Sí, sea, pues, hay dolo, pues. Hay sí, dolo, de que hay había, dolo. de que hubo Totalmente hay dolo, dolo en la comisión del delito, pues, ajá, es intencional, pues, ¿no? y pues sí, se tiene que analizar bien, porque pues a fin de cuentas son menores de edad, son inimputables ante la ley, pero pues la conducta que realizaron, pues sí es demasiado grave. También depende de la edad, ¿no? Depende de la edad de los menores. Ser eres juzgado como un menor de edad, pues, y puedes ir al ITAMA, pues, ¿no? Ujú. Entonces, también dependiendo de la edad que tuvieran, puede ser Sí, que lleven el se privan de castigo, la pues, ¿no? libertad, Ujú. ¿no? Pero pues a fin de cuentas, ese tiempo se tiene que aprovechar para que la persona o que el criminólogo que está ahí o el psicólogo pues, se encargue de que tenga una rehabilitación, una Sí, pues. reinserción a la sociedad. Pues porque si ahorita a esta edad están cometiendo conductas tan atroces
que podemos esperar si no se les da un buen seguimiento. Sí, claro, o sea, si ya a la edad de 14, 15 años tienes la capacidad, bueno, la capacidad siempre la tenemos, ¿no? Pero esta idea de privar de la vida a alguien, pues, hay algo grave que está pasando, pues, ¿no? Ujú. Entonces, a eso llegamos también con los factores sociales, Carlos. Los factores sociales que son tan importantes, como comentabas tú, el entorno social. De ahí es la base de lo que somos, es la base de a dónde nos dirigimos también a veces, a dónde vamos a llegar, qué tanto, qué tan lejos podemos llegar, o la base de cómo recibimos el amor de las demás personas, de cómo recibimos comentarios de las demás personas. Todo eso son factores sociales que a nosotros nos pueden afectar. Nos pueden afectar, nos pueden beneficiar también, Sí, también nos pueden ¿sí? beneficiar, nos Por pueden ejemplo, ayudar también a un factor social, la familia, los grupos donde nos desempeñamos, por ejemplo, arcoíris, la iglesia, muy todos esos buenos son grupos, medios de sí. control, Los pues muy deportivos. buenísimos. Los deportivos Los también. deportivos, los grupos deportivos son muy buenos porque te crean disciplina, haces Trabajo en equipo, trabajo o en sea, equipo, factor social totalmente, conoces gente, puedes hacer hasta mejores amigos, etcétera, amigos que te van a durar toda la vida y con las mismas ideas que tú, pues, ¿no? sí, así es. Un poco de eso somos Carlos y yo también con esto de que eh, empezamos a ser amigos porque coincidimos con las ideas parecidas o gustos parecidos en diferentes cosas, pues, ¿no? Sí, y ya, imagínate. No, de hecho, yo cuando conocí al Adrián, yo, en ese tiempo traía un proyecto y estaba firmando prácticas profesionales de la Fíjate lo que va a universidad. decir él. No, y resulta que el Adrián quería hacer las prácticas conmigo, pero yo lo conocía al Adrián en un aspecto de que, pues, se la llevaba de fiesta y faltaba a la escuela y así. Entonces, yo no quería, o sea, yo le sacaba la vuelta, o sea, yo: "Ah, sí, sí, ven, mándame los papeles", Todo bien. y hasta que, pues, lo admití ahí y, pues, me cayó la boca. Hijo, Sí, no, pues, me no, cayó que la boca. hay talento, solo falta apoyar. Así es. Y es lo que te digo, o sea, las personas también de las que te rodees van a ser tanto un factor que te aleje de la comisión del delito o que te acerque a la comisión del delito. Y algo muy importante que yo le comentaba al Adriano en su tiempo y a lo mejor y no me creyó, es que una vez que tú ya tomas la decisión o que eres consciente de qué estás haciendo que te está afectando, de las acciones, las amistades que no te están haciendo bien y que te pones consciente, te pones a pensar y que empiezas a trabajar en ello y que empiezas a rodearte de gente mejor, de mejores personas, de mejores actividades, pues te vas quedando un poquito solo, ¿verdad? Que sí, Te vas quedando un poquito ajá. solo, pero es normal, es normal. Yo me acuerdo que le decía a Adrián, va a pasar esto y esto, los amigos que tenías antes te van a dejar de invitar a las borracheras, pero es parte del proceso de crecer y mejorar. O sea, todavía me invitan. Pero también, como lo mencionas, ya está en la decisión de uno, pues, de que hay prioridades. Uno tiene que tener prioridades de lo que puedo y no puedo hacer, y cuándo puedo y cuándo no puedo hacerlo, pero sí es cierto, Carlos siempre me lo dijo, y no es que haya pasado en su totalidad, la realidad es que sí pasa con algunas personas, hay otras que se van a quedar para toda la vida, pero también es uno mismo el que cambia la forma en la que ve la vida, cambia las formas en las que antes me desempeñaba de que siempre, pues ya no es la prioridad o lo que yo necesito para ir en éxito, pues para ir creciendo. Pues quién sabe dónde hubiera en este podcast, pues, ¿no? Sí, pues, muchas veces, si la persona te deja hablar después de que te está viendo mejor, o Eso. te está dejando o te está viendo que, pues, ya no quieres tomar todos los fines de semana, a lo mejor, le inviertes, pues, a tu persona, a tu capacidad, etcétera, y te deja hablar, pues, algo malo había ahí. Sí, claro, no estaba buscando esta amistad genuina, pues, pero también llegamos a este punto donde pues, hay muchos amigos que te van a impulsar y van a estar contigo Y y van a te van a sumar. apoyar, y sí, y van a sumar y sumar, que eso es un factor social. ¿Con quién te vas Sí, a llevar, pues? ¿Con quién te vas a relacionar? Yo lo he visto
Últimamente he tenido ese tema muy latente porque donde trabajamos con los jóvenes, yo he visto que los jóvenes buscan pertenecer a un lugar. Y si tú le das esa pertenencia a los jóvenes, eh, hasta dejan sus ideas, ¿eh? Dejan sus ideas por pertenecer a este grupo El social en Adrián el está que haciendo están una ahora. secta, el Adrián está haciendo una secta. No, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, un ejemplo muy específico que tengo es que ahí en la oficina con nosotros llegó un muchachito que no quería estudiar la universidad, llegó de prepa. Entonces, cuando entró con nosotros, no quería estudiar la universidad. Ahí donde trabajamos, todos tienen una carrera, pues, Sí, todos tienen una carrera. Y no digo también que tener carrera sea lo que te va a dar el éxito de la vida, sino, sino pues en el círculo social en el que estábamos nosotros, pues todos sí son te ayuda, licenciados, pues sí te son ayuda. ingenieros, etcétera. Entonces, él al momento de querer pertenecer dijo, pues ya, pues, y nosotros, no, no, yo te ayudo, y que si te hace falta esto, y que ya vemos cómo si conseguimos un trabajo, unas prácticas, etcétera, pues no. Pero era impulsarlo más que nada, pues. Ujú. Y fue una decisión que él tomó sola para pertenecer a este nuevo círculo social en el que estaba incluido, pues. Así es, y lo mismo pasa con la familia, por ejemplo, hay, la familia también cuando te apoya, que te da cariño, pues uno sale catapultado, ¿no? A diferencia de las familias disfuncionales donde vemos alcoholismo, donde vemos violencia, inclusive también lo que afecta son las usos y costumbres, los usos y Sí, costumbres de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Hermosillo tenemos una problemática, por decirlo así, que es un municipio muy extenso en territorio. Y por hoy tenemos también la costa de Hermosillo. La costa de Hermosillo lo que tiene es que llega personas, externas a externas, ajá. Sonora. Ajá. Entonces, traen usos y costumbres distintos y es donde hay un choque de usos y De culturas. costumbres Ujú. y, pues, una problemática bastante considerable y entran dentro de los factores sociales. Sí, y en esos factores sociales, pero también encontramos los factores ambientales que nos Bien. pueden ayudar a la comisión de ciertos tipos de delitos. Pues existe el clima. ¿Crees que el clima puede afectar en lo que nosotros somos diariamente? Sí, no es lo mismo ir en el tráfico en tiempo de frío, a lo mejor estar en el tráfico parado, imagínate que tu carro no trae aire, No, hombre. aquí en Hermosillo. No es lo mismo estar en tiempo de frío parado en el tráfico a estar en tiempo de calor en mero agosto, tiempo de calor con los vidrios Parado abajo en el porque no tráfico. traes aire. No es lo mismo, tu carácter, tu temperamento va a influir y a lo mejor y si te pitan va a ser la causa de que detone tu conducta antisocial. Sí, pues totalmente eso afecta lo que nosotros podemos hacer. Y no es que nosotros tengamos la condición de cometer un delito, sino que este clima está afectando lo que nosotros sentimos en ese momento, como lo mencionas bien. No es la misma estar en el tráfico a las 3 de la tarde, un Sí. diciembre, todo bien, me acaba de llegar el aguinaldo, a estar un 3 de agosto, 3 de la tarde en el tráfico. Sí, Y sí, no, sin aire el carro. No, horrible. y fíjate. Reaccionamos el triple de mal a lo Ujú. mejor por la condición esta del calor que podemos tener. Así es, y también, así como lo es el clima, un factor, ambiental, también lo es la geolocalización, o sea, ¿Dónde el estamos? territorio donde estamos parados también. Por hoy, como les digo, la altitud, el espacio donde está ubicada la ciudad. Ahorita estamos en Sonora, como bien lo mencionabas el otro día, Sonora tiene mucho ganado, mucho, mucho ganado. Entonces tenemos el abigeato porque se presentan las condiciones para robar ganado, ¿no? Cosa que no tiene Ciudad de Sí, México. Por ejemplo, en Ciudad de México no existe el delito el tipificado aguinaldo. de abigeato, es robo, a lo Ujú. mejor. Se castiga como un robo, pues, pero como aquí en Sonora tenemos la condición esta, pues se le da una pena a lo mejor más grave que la del robo allá o bueno, equivalente, porque allá es el robo si allá alguien tiene una vaca, quién sabe, Sí, podrá pues, ser, no es tan común, sí, pues. pues, o sea, no es, se priva de la libertad de aquel que robe una vaca. Sí, Entonces, sí, totalmente, como lo mencionas, en diferentes, en la geolocalización que tenemos nosotros,
pues funcionamos también de formas afectan de factores. diferentes, pues, ¿no? Y fíjate, mencionamos ahorita qué tendría que pasar para que tú cruces esa línea, o sea, ese límite que todas las personas tenemos. Y aquí algo común es que a lo mejor tú te has detenido en ocasiones y te has dado cuenta que estás pensando algo malo. Sí, ¿Te ha pasado? Por sí, ejemplo, me oye, te dices, oye, ¿por qué estoy pensando en esto? sí, ¿Te ha sí, muchas pasado? veces, sí, sí. Eso es normal, ¿eh? Eso es normal. Mientras tú tengas El algo así, control. el control de decir: "Oye, eso está mal, ¿por qué lo estoy pensando?", y te asustes, que todo está bien. Sí, pues vamos a Eh, poner un ejemplo muy básico. Tengo 50 pesos y traigo mucha hambre. Pues la comida vale 100. Pero si puedo, o sea, el pensamiento que podemos tener lógico ahí un no poquito lo sería de digas, que, Adrián, no lo digas. ¿y si me lo llevo? Y los billetes. ¿Y mis billetes? Bueno, pues no va a haber billetes, traigo 50 pesos nomás. No, pero sí, mientras tú tengas un límite bien establecido, Sí, todo está bien. Porque, a decirlo así ciertamente, todas las personas tenemos, la capacidad de delinquir, todas, pues, todas, tu mamá, tu papá, el padre, la iglesia, todas, todas tenemos una capacidad para delinquir, y a eso se le llama tener un umbral criminal. ¿Que el umbral criminal qué es, Adrián? Más o menos. el umbral criminal, pues miren, lo vamos a explicar como un ejemplo muy básico, de entendible para todos. Vamos a ponerle que tenemos un umbral de este tamaño y Carlos tiene factores Como una endógenos, puerta, como ¿no? una puerta, Como una ajá. puerta es Vamos a ponerlo así, como una puerta. Y entre más factores impelentes tengas tú, que los impelentes son aquellos que te acercan al delito. ujú, y los repelentes son los que te alejan del delito. Impelentes y repelentes. Entonces, entre más factores impelentes tengas, pues esa puerta va a ser más grande cada vez. Entonces, pudiera ser que tengas un factor impelente y 100 repelentes. Entonces, tu umbral criminal pues va a ser de un tamaño muy As pequeño. así Que es. tú logres pasarlo va a ser muchísimo más complicado que, que si tuvieras factores impelentes y tu umbral criminal iba a ser más grande, pues, ¿no? Sí, así es. Por decirlo así, por ejemplo, ahorita vimos factores de diferentes índoles, ¿no? Los ambientales, psicológicos, sociales, los Biológicos. biológicos. Si mi umbral criminal, suponiendo, o el umbral criminal de mi hijo en su momento, o el umbral de mi novio, o el de mi novia, suponiéndolo, tiene estudios, estudia. Eso sería un factor que me acerque o que me aleje de cometer delito. Repelente. Repelente, me aleja de la comisión del delito. Lo vamos a ¿Sí? marcar acá, repelente, Sí, dale. Hace deporte, repelente, usa drogas, impelente. impelente. ¿Tiene alguna condición psicológica, como lo es, el autismo? ¿Qué será? Un muy buen ejemplo, ¿eh? Pero lo podemos poner como impelente. Puede ser de las dos, Em, dependiendo a lo mejor también del grado en el que se tenga, ¿no? Pero vamos a ponerlo como un impelente, ¿no? Como un factor biológico. tiene buenas amistades. Repelente. Muy bien. Entonces, ahí vemos que por un lado tenemos 3 factores repelentes que hacen que mi umbral criminal sea más pequeño y 2 factores impelentes que hacen que mi umbral criminal sea más grande. Entonces, por decirlo así, la puerta es de este tamaño y yo quiero invitar a tu novio a robarse un carro, por ejemplo. Oye, fíjate que Juan, vamos a robarnos ese carro. Y tu novia a lo mejor en ese momento está pasando una mala situación económica, pero la puerta no le da para que pase por ahí. ¿Sí? Por más que yo quiera empujarlo por esa puerta, vamos, vamos, ándale, mira, te va a ayudar para que estés mejor económicamente. Por más que yo intente empujarlo, él no va a caber por esa puerta, porque su umbral criminal es un umbral fuerte, es un umbral fortalecido con factores que a él le ayudaron a no cometer un delito. Por lo contrario, si la persona tiene un umbral débil, que ha tenido factores que lo acerquen a cometer delitos durante toda su vida, a lo mejor la puerta es enorme y con cualquier invitación mínima o con cualquier detonante mínimo, que ahorita vamos a ver lo que son los detonantes, por decirlo así, él no tiene, él está, la misma historia de Juan, está pasando por un mal momento económico, tiene un umbral criminal grande y yo lo invito a robarse unas tortillas. O Sí. sea,
lo voy a empujar por la puerta y va a pasar. Es más, inclusive ni siquiera lo voy a tener que empujar. Con la simple invitación, él va a poder pasar. Sí. Y es a lo que vamos con los factores. O sea, la persona que delinque nace o se hace. Entonces, aquí vamos viendo que existen muchos factores que a la persona va a ir sumando. Es como un morralito que traemos cargando Ujú. aquí y nosotros le vamos echando. O repelentes o Así es, impelentes, ¿no? así es. Entonces, lo que comenta Carlos es, de la pregunta original que era, ¿el delincuente nace o O se sea, hace? Ya estamos descubriendo que puede nacer con este factor, pero puede desarrollarlo socialmente también. entonces no nace ni se Entonces hace. Entonces no tenemos nace que ni dar se una hace. conclusión al final. Entonces, todo está funcionando, o sea, o estamos aprendiendo que todo empieza a caer así, como dices, en un morralito. ¿Cuántos factores impelentes tengo? ¿Cuántos factores repelentes tengo? ¿Cómo, cómo va a ser mi acción de delito? O sea, qué tanto estoy Sí. acerca del Y delito? fíjate que entre más los factores que más pesan son los que nos acercan a la comisión del delito, porque, por ejemplo, el uso de drogas te afecta a lo largo de tu vida. Mientras lo estés utilizando, vas a tener problemas. El tener una familia disfuncional también te va a ir afectando, que en vez de liberarte peso, te van sumando peso, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, van a existir de verdad que muchísimos factores, muchos, nomás mencionamos unos cuantos, existen muchos factores que nos ayudan y nos acercan a la comisión de delito, pero también está en nosotros poder decidir eh, qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto es mi capacidad de entender lo que está pasando. Y como te decía ahorita, pues, todo el mundo tiene un precio, ¿no? A lo mejor y bueno, o comúnmente se dice eso, pues entonces, eh, cuando nos preguntan, ¿qué tendría que pasar para que cruzara yo la línea de la comisión de delito? Podría pasar algo muy grave, ¿no? Vamos a qué factores tengo yo, Ajá. porque los factores van a determinar con qué detonante me activo, ¿sí? Tanto con mi temperamento, a lo mejor tengo un temperamento fuerte y con cualquier provocación, mi detonante se activa y sobresalgo y hago conductas que a lo mejor y no pude controlar, ¿no? Entonces, pero también así como vemos casos donde la persona es muy buena y cometió algún delito, también hay casos donde la persona ha sufrido y le ha llovido y le ha granizado en su vida y terminan siendo personas de bien. Sí, claro. Y en este umbral criminal, eh, pues podemos tener a lo mejor algún preparante y un desencadenante y llegar a la comisión del delito. Y el Un predisponente. desencadenante y un, ajá. Pero a lo mejor no siempre tenemos que tener los tres, preparante, predisponente, preparante y desencadenante. Mejor nomás tenemos el puro desencadenante, con el puro empujoncito y ya caímos. Es lo que explicabas ahorita de la comisión del delito cuando pasamos ese umbral criminal así de fácil. Sí, al decir el predisponente, preparante y desencadenante, estamos hablando de que la predisposición a la comisión del delito es algo que ya traemos nosotros. O sea, como por decirlo así, una esquizofrenia. ¿La persona es delincuente por haber nacido esquizofrénico? No, no lo es. Pero lo predispone a que si en determinadas circunstancias se alinean, la persona va a cometer un delito, Claro. ¿sí? Entonces, tenemos un predisponente, tenemos un desencadenante, ¿sí? Y el preparante, ¿no? Entonces, ¿de cuál es el preparante? A lo mejor la condición que estamos viendo en este momento y el desencadenante es, por decirlo así, la gota que derramó el vaso. O Ujú. sea, la última gota que hizo que todo Lo estallara, que nos va a hacer delinquir, pues. ¿sí? Entonces, Carlos, ¿el delincuente nace o se hace? Pues yo he llegado a la conclusión de que el delincuente no nace y no se hace, sino que se construye, ¿no? Con todas las vivencias, las experiencias, el dolor que ha sufrido la persona. O sea, todo eso lo lleva ahora sí que a su historia de vida de una conducta criminal. No sé qué Totalmente. piensas. Totalmente de acuerdo. Con todo lo que ya hablamos y los factores que mencionamos y las conductas que vimos, pues, claro, la verdad, queda claro que se construye, que no nace ni se hace, porque como bien lo mencionamos, puede nacer, pero no hacerse, Así o es. puede no Sí, nacer, o sea, no nacer con el factor, pero sí pero lo hacerse. desarrolla. Ajá.
Entonces, que esto sirva también para ti que nos estás viendo. ¿Qué factores tienes tú o qué personalidad estás construyendo? ¿Esa personalidad te está alejando o te está acercando a Acercando. la posible comisión de un delito? Porque de verdad es que todos estamos expuestos a cometer un delito. Solo hacen falta que se alineen nuestros factores y que nos lleven pues a la comisión. Hay que fortalecer nuestro umbral criminal y hay que hacer actividades, hay que hacer juntarnos con personas que fortalezcan en vez de debilitar. ¿No? Sí, y ya nomás para cerrar, pues muchas gracias a los que vieron nuestro video de la vez pasada, a los que nos comentaron, a los que nos estuvieron apoyando, a los que nos hicieron los comentarios de los temas que querían que habláramos, los que nos contaron sus experiencias, perdón. De verdad que muchas gracias por vernos. Esperamos que siga siendo de su agrado de los temas que tocamos acá. Y así Y es, o sea, nosotros vamos a seguir aquí mientras ustedes también nos estén apoyando, ¿va? Recuerden que esto es Enfoque Forense de la productora Enfoque Sonora y aquí vamos a seguir. Nos vemos la próxima semana. síganos comentando qué les gustaría que de otros temas que habláramos. Cuéntenos alguna experiencia que tengan también cercana a esto. Y Y también para promocionar un poquito lo de Código Cero. sí, que nos sigan en nuestras redes de Código Cero, Limpieza Forense. Ahí cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, siempre estamos muy atentos, ¿verdad? A los Y en nuestras mensajes. redes personales también, plebes. Sí, es Carlos Robles Y yo y soy Adrián.duarte88. Órale, hasta Muchas la gracias. próxima. Nos vemos.